Vamos a mostrar acá las cosas básicas para un botiquín o kit de primeros auxilios. Una de las tantas posibilidades de personalizar o configurar un kit de primeros auxilios. En este caso tenemos una pequeña bolsita donde tenemos lo básico para un kit personal y para ayudar a alguna persona, no para un kit grupal. Y le agregamos otras cosas que no entran en esta pequeña bolsa y todo lo podríamos poner en otra bolsa para hacerlo impermeable o en un tupper o algún tipo de recipiente duro estanco que garantice resistencia mecánica al mismo tiempo que no se mojen las cosas. Tenemos primero desinfectante de marca Betadine en este caso, que bueno, la marca da lo mismo, lo importante es que sea povidona iodada al 10%. Y lo importante es ver siempre la fecha de vencimiento o de caducidad, porque si esto se vence no tiene mucho sentido. Este es un tarro grande, pero bien podría elegirse uno más pequeño dependiendo de los días que nos vamos a ir y calculando lo que lo podemos llegar a usar. Segundo, tenemos estas vendas que pueden servir para muchas diferentes situaciones. Es una venda estándar tipo hidrófila de malla y de algodón. Acá adentro tenemos varias cosas. Primero, un pañuelo triangular que sirve para inmovilizaciones, cabestrillos, para heridas, para vendajes de circunstancia y para cualquier otra cosa que se nos ocurra improvisar con este pañuelo. Segundo, tiritas, curitas, dependiendo del país en que estemos, apósitos autoadhesivos de diferentes tamaños y tipos de tela, principalmente, que son los mejores. Lo importante es, si no podemos elegir, que sean grandes para que podamos cortarlos con una tijera y adaptarlos a la herida o para lo que lo vayamos a usar. Segundo, muy importante también, gasas. Gasas pueden ser de distintos tamaños. Cuantos más gasas tengamos, nunca van a sobrar. Gasas estériles vienen empaquetadas. Este paquete, este envase, también nos serviría para, por ejemplo, improvisar un sello para un neumotórax, por ejemplo. El papel nos puede servir para encender fuego. Eso ya sería parte de un kit de supervivencia, pero bueno, está relacionado. Tenemos acá gasas afuera también de más grandes. Cuantas más tengamos mejor. No ocupan lugar, no pesan mucho, no ocupan demasiado. Estos se llaman puntos americanos o suturas autoadhesivas, tienen muchos nombres. Steri-Trips es una marca comercial. Sirven para cerrar heridas que en realidad deberían en algunos casos suturarse. Pero en caso de no tener otra cosa, de no poder enseguida acudir al médico, con esto las podemos cerrar bastante bien. Otro tipo de Steri-Trips, estos son transparentes. Muy importante, cinta adhesiva o esparadrapo. Acá tenemos de dos tipos diferentes. Esta blanca finita y esta, ambas son de tela más gruesa. Está un poco roto porque es un kit real que usamos en la práctica. Tercero, importante, en este caso tenemos nada más una unidad de suero fisiológico o solución fisiológica. Es simplemente un líquido que es estéril, una solución salina
que no es inyectable, sirve simplemente para a presión limpiar una herida y sacar los primeros restos de basura y suciedad que tenga. Tercero y último, que es lo que ocupa más lugar en este lugar, acá tenemos otra gasa, me refería a la mascarilla, una mascarilla portátil individual que debería ser de cada persona y intransferible. Viene con esta válvula de no retorno, es una válvula que permite que el aire vaya en un sentido hacia el paciente, pero que no vuelva si el paciente sopla por alguna causa o incluso si vomita, que no llegue el vómito o los fluidos a nuestra boca. Entonces es algo bastante aséptico. Esto se pone así, se sopla por aquí, esto va a la altura de la nariz y se sella bien la cara del paciente, se sopla por aquí. Muy importante porque si tenemos que hacer RCP, por supuesto sabiendo cómo hacerla, teniendo esto, no tenemos que preocuparnos ni tener ningún problema con contagiarnos algún tipo de infección o algún problema que tenga la persona a la que atendamos. Bueno, esto es un ejemplo de kit de supervivencia, kit de primeros auxilios o botiquín de primeros auxilios.